Hola, Sergio, ¿cómo estás, Briana? Buen día con todos. Espero no tropezarme. No, ya, vas a estar hoy día acá, ¿no? Ya no te vas. Buenos días, Ángela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días con todos, chicos. A ver, jóvenes, vamos a avanzar el día de hoy, la semana número 7, ¿ok? La semana pasada, ¿qué vimos? ¿Lo recuerdas? ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Estás repasando? Morfología, muy bien, Briana. Revisamos todo lo que es morfema, segmentación, procesos formativos de palabras, ¿no? Etcétera. Y hoy vamos a revisar nuestra primera semana de frase nominal. ¿Ya? Decimos primera semana porque habrá una segunda semana donde vamos a revisar la parte de adjetivos, determinantes, etcétera. Pero hoy vamos a revisar solo la primera parte de frase nominal, que va a implicar solo la parte de sustantivo y pronombre, nada más. Es todo lo que voy a revisar hoy, sustantivo o pronombre. Y aunque aparece poquito, es bastante, ¿ya? Porque este mismo material lo he trabajado yo en el ciclo presencial para el intensivo y créeme que los chicos están llorando con esta práctica. Les di a resolver 7 preguntitas y le tenieron solo a 3. Entonces vamos a ver cómo te va a ti. ¿Ya? Como tú eres un chico estudioso que repasas en casa, ¿sí o no? Todos los fines de semana y has venido leyendo antes de entrar a clase, entonces lo debes hacer mejor. Ya vamos a ver cómo te va. Intensivo Plus, dice. Vamos a ver cómo te va. Entonces, antes de empezar, cuando hablamos de la frase nominal, ¿qué cosa es para ti la frase nominal? ¿Qué se entiende como una frase nominal? A ver, te escucho. Ideas, te leo en el chat. ¿Qué es una frase nominal? A ver, no leo a nadie. A ver, Sergio tiene ya una idea. A ver, son las palabras que acompañan al núcleo. ¿Ya? ¿Al núcleo de qué? Melissa dice, eso nunca entendí. Uy, empezamos mal, ¿ah? Ya, mira. Llamamos frase nominal a toda frase que su núcleo resulta ser un sustantivo. Si yo digo, por ejemplo, son el conjunto de palabras que acompañan a un núcleo, pero ¿el núcleo de qué? Porque así como hay frase nominal, también hay frase verbal, ¿sí o no? ¿Y quién es la frase verbal? El predicado, que tiene como su núcleo del predicado al verbo, ¿verdad? Entonces, así como hay frase nominal, también hay frase verbal. La frase verbal, su núcleo es un verbo, pero la frase nominal, como lo dice su nombre, su núcleo es un nombre. O sea que su núcleo es un sustantivo. Pregunta, ¿y si no es sustantivo, quién reemplaza al sustantivo? Él no sería el pronombre, así es, muy bien, el pronombre. Entonces, decimos que una frase nominal es toda frase que tiene como núcleo a un sustantivo o pronombre, en el caso que tengamos carencia de sustantivo. Entonces, empezamos con esto. Si yo tengo una oración como esta, donde dice, ella entregó víveres a los necesitados en la Plaza 2 de Mayo y te preguntan cuántas frases nominales encontramos en el siguiente enunciado. ¿Cuántas frases nominales diría usted que hay? A ver, Sergio dice que hay 2 frases nominales. A ver, otra clave. ¿Quién más? Sergio dice que hay 2. ¿No se ve? Lo repito. Ella entregó víveres a los necesitados en la Plaza 2 de Mayo. ¿Cuántas frases nominales hay? Una, dos, tres. ¿Qué pasaría si te digo que hay 4 frases nominales? 4. Profe, 4, yo, no llores, te voy a enseñar cómo contarlas, ¿ya? La primera frase nominal sería esta. Ella. Esa es mi frase nominal número 1. ¿Por qué lo voy a contar como frase nominal? Porque se supone que antes del término ella tuvo que haber un sustantivo, ¿verdad? Y de repente
En vez de decir ella, decía, no sé, Carla, Kiara, Lucero, pero ya no dice Lucero. En vez de decir Lucero, ahora han reemplazado por ella. Entonces, ella es mi primera frase nominal, porque tiene como núcleo a un pronombre en este caso. Puede ser o núcleo sustantivo o núcleo pronombre. En este caso, núcleo pronombre. La segunda frase nominal sería víveres. ¿Ok? Esta es mi segunda frase nominal. Frase nominal número 2, donde su núcleo, ¿quién sería? El sustantivo víveres, porque toda frase nominal tiene en su núcleo o a un pronombre o a un sustantivo. La tercera frase nominal sería a los necesitados. Ahí está. Esta sería mi tercera frase nominal, a los necesitados, donde mi núcleo sustantivo sería necesitados. Ahí está, núcleo sustantivo. Y la cuarta frase nominal sería para mí en la Plaza 2 de Mayo. Ahí está, frase nominal número 4, donde mi núcleo sustantivo sería el término plaza. Entonces, en ese enunciado encontramos 4 frases nominales que tienen como núcleo a un sustantivo o a un pronombre. ¿Ah? Por otro lado, cada frase nominal puede cumplir funciones, diferentes funciones. ¿Y qué funciones puede cumplir una frase nominal? Todas las funciones que cumple un sustantivo. Por ejemplo, en el primer caso, cuando yo dije ella, ¿qué función estaría cumpliendo? Yo diría, por ejemplo, que el término ella, vamos a transcribirlo por acá, diríamos que el término ella sería la frase nominal número 1 que está cumpliendo, ahí está, frase nominal número 1, que está cumpliendo la función, cumple la función de ser el núcleo del sujeto. Porque cuando yo pregunte quién es la persona que realiza la acción de entregar víveres, quien realiza la acción de entregar víveres es ella. Entonces, ella sería mi primera frase nominal con función del núcleo del sujeto. Luego, en mi frase nominal número 2, que es el término víveres, ¿qué función está cumpliendo el término víveres? Cuando yo te pregunte, ¿qué entregó víveres? Los víveres reciben la acción de ser entregados por ella. Ella los entregó. Pregunta, ¿qué función cumple? Entonces la frase nominal número 2 no estaría cumpliendo la función del objeto directo, porque esos víveres se puede cambiar por el pronombre los y decir ella los entregó. Hay función de o de, ¿sí? Y luego esos víveres yo se los voy a entregar a alguien para que se beneficie. Pregunta, ¿cómo se llama esa persona que se beneficia recibiéndolo de? Muy bien, Alcedo. El OI. Te vamos a colocar aquí que la frase nominal número 3 estaría cumpliendo la función de ser el objeto indirecto. Y el OI se puede cambiar por pronombres, ¿no? En este caso por el pronombre les. Ella les entregó víveres. Y la última frase nominal, que es la frase nominal número 4, que dice en la Plaza 2 de Mayo, ¿qué función estaría cumpliendo? Cuando yo te pregunte, ¿y en dónde le entregó esos víveres? ¿En qué lugar? Ah, profe, en ese lugar, en la plaza. Entonces cumpliría función de complemento circunstancial que está marcando el lugar. ¿Ya? Función de complemento circunstancial del lugar. ¿Dónde es un núcleo? Sería el sustantivo plaza. Entonces, en resumen, una frase nominal es toda frase
que su núcleo es un sustantivo o, en su defecto, núcleo pronombre. Y las frases nominales pueden cumplir N funciones. Todas las funciones que pudiera cumplir un sustantivo. Función de núcleo de sujeto, función de OD, de OI, de circunstancial, cualquier función que pueda cumplir un sustantivo. Entonces, si a mí me preguntan, ¿verdadero o falso? La única función que puede cumplir la FN solo es la función de núcleo de sujeto, falso. No es su única función, pero sí podríamos decir que es su función más importante, porque comparando con el OD o I circunstanciales, en los 3 casos restantes funcionan como modificadores de, complementos de, y entre un complemento y un núcleo, yo podría decir que la función más importante de la FN es cuando funcionó como núcleo del sujeto. Y cuando hay función de OD o I circunstancial, función de modificadores. Así es, Briana. Y el núcleo del predicado tendría que ser el caso del verbo, formando frase, pero de tipo verbal. Eso ya corresponde a otra clase. Entonces, hasta aquí ya estamos claros. Cuando nos dicen frase nominal, ya sabes qué es lo que tienes que buscar. Toda frase que en su núcleo hay un sustantivo. Y si no hay sustantivo, su núcleo, recuerda que también puede ser un pronombre. Y esas frases nominales pueden cumplir diferentes funciones, donde la más importante es la función del núcleo del sujeto. Por otro lado, las frases nominales presentan clases. Lo voy a colocar así como clases de FN, ¿ok? A ver, un ratito, chicos. No me tropiezo. Ya, ahora sí. Clases de FN. Las frases nominales van a presentar diferentes clases y estas van a depender mucho de su cantidad de núcleos que presente o el tipo de modificador que presente. Otro ejemplito, no te preocupes, vamos a hacer más ejemplos en la práctica. Ahí lo voy a detallar un poquito mejor. Ahora, mira esto. Primero, vamos a indicar que la frase nominal puede tener 2 clases. Una de ellas es la frase nominal simple. Y la otra sería la frase nominal compuesta. ¿A quién se le llama frase nominal simple? Aquella que presenta un solo núcleo. Frase nominal compuesta porque presenta más de un núcleo. Muy bien, Alcedo. Por ejemplo, si yo digo lo siguiente. Juan es el mejor. Y luego digo la voluntad y la paciencia son la clave de todo. Pregunta, ¿quiénes serían tus frases nominales? A ver, en el primer caso, mi frase nominal sería Juan. ¿Quién es el mejor? Juan. Aquí está mi frase nominal. Pero esta frase nominal tiene un solo núcleo. Y como tiene un solo núcleo del sujeto, por eso lo voy a llamar frase nominal simple. Pero cuando yo dije la voluntad y la paciencia son la clave de todo, cuando yo te pregunte ¿qué es la clave de todo? Usted responde la voluntad, ¿está? La voluntad y la paciencia. Todo eso sería mi frase nominal. Pero esa frase nominal tiene 2 núcleos. Tiene 2 núcleos de sujeto. ¿Quiénes serían sus núcleos? La palabra voluntad y el término paciencia. Entonces, esa sería una frase nominal, pero de tipo compuesta, porque tiene más de un núcleo.
Y en el caso que yo me refiera a sus modificadores, las frases nominales pueden ser frases nominales complejas o frases nominales incomplejas. A ver, pregunta. ¿A quién se le llama frase nominal compleja? Ideas, a ver, te leo en el chat. Frase nominal compleja. A ver, Alcedo, el que tiene MI. Ya, vamos bien por ahí. MI y aposición, dice Sergio. Muy bien, por ahí vamos. Muy bien. La frase nominal compleja es aquella que presenta, aquella que tiene un modificador indirecto o una aposición. ¿Usted sabe lo que es una aposición? Aquella que aclara al núcleo de sujeto, lo especifica con comas o sin comas, porque hay aposición especificativa y explicativa con comas. Y también la llamaremos compleja cuando tenga la presencia de una subordinada. Cuando usted encuentre una subordinada adjetiva, ¿ok? Cuando encuentre una subordinada adjetiva, entonces la subordinada adjetiva también contará como si fuera un modificador indirecto. Funciona como si fuera un modificador indirecto. Ahora voy a colocarte ejemplos. Y será incompleja cuando no presente ni modificador indirecto, ni aposición, ni subordinadas. Vamos a ver ejemplos para que esto quede muy claro. En la primera oración voy a colocar lo siguiente. La chica lista ingresó. En la siguiente voy a decir mi amiga Clara ingresó. En la siguiente, la chica del aula ingresó. Y en la última, la chica, quien me gusta, ingresó. Ahora sí. Por favor, señálame quiénes serían las frases nominales respectivamente en cada enunciado. En el primer caso, ¿quién sería la frase nominal en la chica lista ingresó? Frase nominal, te leo. La chica lista, muy bien. Mi primera frase nominal sería la chica lista. Ahí está. ¿Quién sería la siguiente frase nominal en mi amiga Clara ingresó? La frase nominal sería mi amiga Clara. Todo ello, muy bien, mi amiga Clara. En la siguiente, la chica del aula ingresó. La frase nominal sería la chica del aula. Y en la última dice, la chica quien me gusta ingresó. Mi frase nominal sería la chica quien me gusta. Ahí está. Todo lo que hemos señalado serían las frases nominales. Ahora, a encontrar sus núcleos. En la chica lista, ¿quién sería el núcleo de la frase nominal? Sería el término chica. Ahí está su núcleo. Mi amiga Clara, amiga sería su núcleo. En la chica del aula, chica
sería su núcleo. Y en la chica quien me gusta, chica sería su núcleo sustantivo. Ahora, mira sus complementos. La es un modificador directo artículo y lista es modificador directo adjetivo. Esa frase nominal tiene modificador directo, núcleo MD. ¿Dónde está su MI? No hay. ¿Dónde está su aposición? No hay. Entonces, como no tiene MI, no tiene aposición, la voy a llamar frase nominal de tipo incompleja. ¿Por qué? Porque no tuvo ni MI ni aposición. En el siguiente caso, cuando yo dije, mi amiga Clara ingresó, ¿quién es Clara en la oración? Clara estaría funcionando como si fuera una aposición, entendiendo que la aposición aclara y especifica la información del núcleo del sujeto. Entonces, como yo tengo aposición, que es un complemento complejo, estaría formando frase nominal, pero de tipo compleja. En la chica del aula sería tu modificador indirecto del aula. Y como hay MI, entonces frase nominal de tipo compleja. Y en la chica quien me gusta, esta forma que está aquí de quien me gusta, funciona como una subordinada de tipo adjetiva. Usted la puede reconocer transformándola a una pregunta. Abre signo de pregunta aquí, cierre signo de pregunta acá y lee la oración. ¿Quién me gusta? Y la respuesta es la chica. Si la respuesta es el sustantivo que le antecede, entonces es una subordinada adjetiva. Y ese quien me gusta, ese quien sería mi conector que me ayuda a formar la subordinada adjetiva. Y como tiene conector, entonces este conector funcionaría como el nexo de él. Y ese quien me gusta estaría cumpliendo la función del modificador indirecto. O sea que un MI no solo va a llevar como nexo el nexo de o por, sino que también su nexo puede ser un nexo subordinante. Por ejemplo, como el niño, quien llora mucho, tenía pecas. Y yo digo, ¿quién llora mucho? El niño. Entonces, ese quien llora mucho es mi MI. Solo que es un MI que tiene forma de subordinada. Cuidado con eso porque San Marcos sí lo pregunta. Entonces, cuando te digan MI, no solo se fije en decir, ya voy a buscar del aula, de mi barrio. No solo es el nexo de, no solo es una preposición, sino que también el MI pudiera tener forma de subordinada. Por ejemplo, como el nexo quién me gusta. Y como hay subordinada que funciona como MI y el MI es elemento complejo, entonces formará frase nominal de tipo compleja. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con las frases nominales y sus modificadores. Ahora, no se preocupe que lo voy a practicar en la práctica. Vamos a ver más ejemplos ahí en la dirigida y va a quedar mejor. Por otro lado, una vez que usted ya sabe qué es la frase nominal, qué funciones cumple, su reconocimiento, las clases, ahora hablemos un poquito sobre el reconocimiento del sustantivo. Porque cuando te piden frase nominal, te van a preguntar por el sustantivo. Entonces, empecemos. Cuando Samar lanza una pregunta del sustantivo, lo primero que te va a decir es texto, pregunta de eco. Y luego te dicen, cuente usted, ¿cuántos nombres o sustantivos hay en el siguiente texto? Y te piden un conteo, un reconocimiento de sustantivos. Muchos podrían decir, profe, pero ¿quién no sabe contar sustantivos? Fácil, es easy.
Ya, pero la pregunta ¿es así de fácil? Existen algunas palabras que parecen ser sustantivos, pero no lo son. Y a veces contamos como sustantivos palabras que se parecen, pero no lo son. Y también hay términos que no son sustantivos, pero que pudieran convertirse en. O sea, me refiero a las palabras sustantivadas. Entonces, no es tan sencillo como parece. Pero para ello apliquemos reconocimientos, metodología, para llegar más rápido al sustantivo y reconocerlo de manera correcta. Entonces, hay una metodología que dice así: para reconocer a un sustantivo, para tener claro que una palabra es sustantivo, tú tienes que fijarte que esa palabra tenga antepuesto un artículo, o si no, que tenga antepuesto cualquier tipo de determinante, o si no, que se le haya antepuesto algún tipo de preposición, porque el sustantivo siempre presenta como antecedente o a un artículo o un determinante o una preposición. Ahora, mira esto. Supongamos que yo te coloco una palabra como el término amor y usted la está dudando si amor es sustantivo o no. Lo cuento, profe, vamos a ver. Si es sustantivo, le puedes anteponer un artículo. Por ejemplo, como el amor. O le pudiera colocar cualquier determinante. Por ejemplo, como un posesivo, mi amor. Un amor, un numeral. O si no, le puedes anteponer una preposición. Por ejemplo, como las cosas del amor. Y aquellas palabras que admiten que tú le agregues o un artículo o un determinante o una preposición, tú cuentas a esa palabra como sustantivo. Y si no te convence, el siguiente paso, después de aumentar el artículo o determinante, el segundo paso que tienes que hacer es pluralizar. Y en vez de colocar amor, colocarle suflexivo y pluralizar a la palabra amores. De amor a amores. Porque el sustantivo admite la pluralización. Una más, a ver, te preguntan, ¿el término ves es un sustantivo? ¿Sí o no? A ver, aumenta artículo. La vez, determinante, aquella vez. O también se puede pluralizar. De vez, podrías agregar flexivo y decir las veces. Y el sustantivo se pluraliza. Entonces, dos metodologías para reconocer si una palabra es sustantivo o no. Anteponle un artículo o anteponle un determinante o una preposición y luego pluraliza para estar seguro que esa palabra es sustantivo. ¿Ah? Esa es la primera metodología. Luego, hay que tomar en cuenta, voy a colocarlo aquí como una pequeña nota, hay que tomar en cuenta que algunas palabras que no son sustantivos se pueden contar como si lo fueran. Claro, amor sería sustantivo abstracto. Por ejemplo, si yo coloco una palabra como esta, vamos a decir relación, relación real. Pregunta, en esta frase que yo dije, relación real, ¿es cierto que la palabra relación sería mi sustantivo? Y yo sé que es sustantivo porque le antepongo el artículo y digo la relación determinante, aquella relación, y lo puedo pluralizar, las relaciones, ¿no? Y una vez que encuentro mi sustantivo, yo luego te pregunto, ¿y la palabra real cómo que está funcionando? Si le brinda características al término relación. ¿Qué sería real? A ver, te leo. Es un adjetivo, muy bien. Real es un adjetivo, porque está brindando características
al sustantivo relación. Bien, pero ¿qué pasaría si yo ya no digo relación real, sino que voy a colocar mi adjetivo, que está por aquí, real, ¿ok? Y le voy a anteponer un artículo y voy a decir lo real. Este artículo que yo acabo de colocar recibe un nombre y se llama artículo neutro. El artículo neutro cumple una función muy importante que se llama la función nominalizadora. El artículo neutro nominaliza, es decir, convierte en sustantivo a una palabra que no lo es. Si bien es cierto, yo sé que real es un adjetivo, porque real es adjetivo, cuando yo le coloque el artículo neutro lo delante de, ese artículo neutro convertirá al adjetivo real en un nuevo sustantivo. Y al momento de contabilizar sustantivos, usted me contará la palabra real como sustantivo. Si dice lo real, porque el artículo sustantiviza. Profe, un ejemplo más ya, un ejemplo más. Si yo digo, por ejemplo, día bello, entonces día es un sustantivo y bello sería el adjetivo que lo califica. Pero si yo no digo día bello, sino que digo lo bello de la vida, es reír, lo bello. Entonces, ese artículo lo convirtió a bello en un nuevo sustantivo, porque el artículo sustantiviza. Profe, ¿solo con el artículo lo nada más? No, pudiera ser cualquier artículo, pero se llamará artículo neutro cuando diga lo. ¿Y por qué se llama neutro? Porque no sé si es masculino o si es femenino. Si yo hubiera colocado él, es artículo masculino. Si digo la, artículo femenino. Pero como digo lo llamo artículo neutro. Y siempre se coloca delante de los adjetivos para poder sustantivarlos. Profe, un ejemplo más. Un ejemplo más. Mira, ¿qué tipo de palabras son estas? Mañana, hoy, ayer, sí, no. ¿Qué categorías gramaticales son el mañana, sí, no, hoy, ayer? ¿No serían adverbios? A ver, mira, si yo digo lo real son tus ojos almendrados, lo real es sustantivo, claro, es sustantivo, lo cuenta como nombre. A ver, Sergio, cuando yo digo mañana, sí, no, ayer, hoy, ¿no serían adverbios? ¿Sí? ¿Cierto? Son adverbios. Y si yo digo, por ejemplo, mañana llego, ¿ya? Mañana llego, sí llego, no llego. Entonces, mañana, sí, no, todas estas palabras estarían funcionando como si fueran adverbios. Porque usted sabe que el adverbio se llama adverbio, donde ad significa al lado de, adverbio al lado del verbo, ¿no? Modifican siempre a los verbos. Ahí se comportan como adverbios. Pero ¿qué pasaría, joven, si yo no digo mañana llego, sino que digo el mañana, el mañana será mejor, el mañana será mejor. Pregunta, ¿usted cree que la palabra mañana se sigue comportando como adverbio en esa oración? Ya no dije mañana llego, sino que dije el mañana será mejor. El mañana. Así es Jefferson. Se ha convertido en un nuevo sustantivo. Usted sabe que el artículo sustantiviza. Entonces, al colocar el mañana, el artículo, lo ha convertido en un nuevo sustantivo. Y dentro de un texto yo debo contarlo como si fuera un sustantivo más. A pesar que yo sé que es adverbio, pero se está sustantivando.
Profe, si yo digo, hoy ganó el sí, ¿ese sí es adverbio o es sustantivo? Hoy ganó el sí, es sustantivo, porque el sí ya se sustantivó, es palabra sustantivada. Profe, ¿y eso también se puede hacer con los verboides? Claro. Por ejemplo, las palabras que terminan en ar, ir, ¿cómo se llaman? ¿No son verboides infinitivos? ¿Sí? Y si yo digo, por ejemplo, voy a amar, ese amar dentro de la perífrasis verbal funciona como verbo, ¿no? Voy a amar, equivalente a decir amaré. Pero ¿qué pasaría si ese amar infinitivo verboide no está dentro de la perífrasis? No tiene función de verbo, sino que digo, el amar es de locos, el amar. Entonces, ese amar que usted sabe que es verboide infinitivo, me lo cuentas como sustantivo, porque dice el amar. Entonces, moraleja, los artículos pueden sustantivar a palabras que no lo son, las pueden convertir en nuevos sustantivos. Qué complicado es el lenguaje, dice, así es, tiene también su dificultad, ¿no? Entonces, hasta ahí. Ten cuidado entonces cuando te pidan reconocimiento de sustantivos. Cuando te pidan conteo de sustantivos, no solo vas a contar taza, perro, carpeta, sino también toma en cuenta que hay palabras que se pueden sustantivar, pero lo vas a sacar por el contexto. Todo se saca por contexto, ¿no? Por ejemplo, decir mañana llego no es igual que decir el mañana. Recuerda que el artículo siempre sustantiviza. Por otro lado, hablemos ahora de los accidentes gramaticales del sustantivo. Los accidentes gramaticales del sustantivo. Pregunta, ¿qué accidentes gramaticales presenta el sustantivo? Profe, presenta género y presenta número. ¿Ok? Presenta género y presenta número. Pero eso no te va a preguntar San Marcos. No te va a preguntar el masculino de, el femenino de, ¿no? Sino que van a colocar lo siguiente. Atento, ¿ah? No hagas chistes, te vas a distraer, hasta que no chistosees. No te distraigas. Ahora, miren lo que vamos a colocar por aquí. Cuando te piden accidentes gramaticales, ya sean de género, masculino, femenino, o número, singular, plural, hay tres formas de marcar el género. Por ejemplo, la primera de ellas sería marcar los accidentes de manera morfológica. ¿Y cómo marcamos accidentes gramaticales en el sustantivo de manera morfológica? Lo vamos a marcar, vamos a colocarlo por aquí, agregando un morfema flexivo, ya sea de género o de número. Por ejemplo, si yo coloco un término como el término niño, yo puedo cambiar su género y hacer esto, cambiar de niño a niña, ¿verdad? De niño a niña. O de niño a niños. Y al cambiar la O por la A, lo que estoy cambiando es el género. ¿Con qué? Con un flexivo de género. Y también puedo aumentarle la S, indicando que es un flexivo de número plural. Pero esos sufijos de O, A, S, ES, ¿qué son? ¿No son morfemas flexivos? Entonces, al agregar morfemas flexivos para conseguir el género en el número, yo consigo un accidente gramatical del nombre de manera morfológica, cuando aumento morfemas flexivos. Pero también pudiera conseguir los accidentes de manera sintáctica. Y para conseguirlos de manera sintáctica, yo debo agregar, ya no agrego flexivos, ya no, sino que voy a agregar
una categoría gramatical más. Esa categoría puede ser o un artículo para poder pluralizar o la presencia de un adjetivo para indicar el género. Ejemplos. Si yo digo, por ejemplo, la jirafa. Si yo simplemente digo la jirafa, yo no sé qué género tiene este sustantivo, si es masculino o es femenino. Hace falta aumentar una palabra más. No voy a poder colocar de jirafa, jirafo. Aquí yo no cambio el flexivo, sino que voy a aumentar una palabra más. En este caso voy a aumentar un adjetivo colocando esto. La jirafa hembra o la jirafa macho. Y al aumentar un adjetivo más, ya no tengo una palabra, sino que ahora he formado una frase nominal de artículo, sustantivo, adjetivo. Y como está formando una frase, por eso se llama accidente de tipo sintáctico, donde sintáctico se entiende como sintagma, frase, ¿no? Se aumenta una palabra más. Pudiera aumentar un adjetivo como hembra, macho, en el caso que sean animales, pero si son personas, no vas a colocar hembra macho, vas a colocar masculino femenino. Por ejemplo, la víctima, no sé quién es, hombre o mujer, la víctima masculina o la víctima femenina. La policía, no sé qué policía es, la policía femenina o la policía masculina, ¿no? Agregamos un adjetivo más. Y a estos sustantivos que se les agrega un adjetivo más, reciben un nombre y se llaman sustantivos de tipo epísenos. ¿Lo recuerdan? Y si no quieres aumentar un adjetivo, también pudieras agregar un artículo. Por ejemplo, sobre todo para las profesiones. Si yo digo, por ejemplo, dentista, y te pido el masculino de dentista, no vas a colocar dentisto, no se le puede colocar flexivo. ¿Qué haces? Le aumentas un artículo. Si es varón, vas a decir el dentista. Y si es mujer, vas a decir la dentista. Aumentaste un artículo más, o el o la. Entonces, este tipo de sustantivos que acompañan con el artículo se llaman sustantivos común a dos. Común a dos. ¿Por qué se llaman así? Porque tienen una raíz que es común para los dos géneros, ¿no? O cuando digo modelo, ¿cuál es el femenino de modelo? No va a decir modela, sino que dirá el modelo, la modelo. Y lo logras agregando un artículo o agregando un adjetivo. Pero al agregar un artículo, al agregar un adjetivo, ya no es sustantivo solo, sino que están formando una frase, un sintagma, y ahí que se llama accidente gramatical de tipo sintáctico, agregando una categoría más. Y accidente de tipo morfológico cuando aumentamos un morfema flexivo. Y el otro caso, que solo se aplica para el género, esto es género, también lo puedo hacer con el número plural. Por ejemplo, yo puedo colocar por aquí el término casa y por aquí el término lunes. ¿Ok? Casa y lunes. Si yo te pido colocar el plural de la palabra casa, ¿cuál sería el plural de casas? Usted dice casas. Y lo que aumentaste es un morfema flexivo de número plural. Entonces, el número que ha recibido es un número, pero de tipo morfológico. ¿Por qué? Porque estamos aumentando morfemas flexivos. Pero en el caso del lunes, yo no puedo agregar ES y colocar luneses, porque no se puede agregar morfema flexivo. ¿Cómo pluralizas lunes? Vas a decir los lunes.
y vas a agregar una categoría más. En este caso agrego un artículo para formar el plural los lunes. Pero como aumenté una categoría más, este tipo de número lo vas a llamar número de tipo sintáctico, porque agregaste una categoría gramatical más, en este caso el artículo, porque no se puede decir luneses ni miércoleses y de virus, viruseses, no, tiene que ser los virus, ¿no? Las tesis, los lunes, de manera sintáctica, agregando un artículo más. Y por ahí aparece otro con respecto al género, que se llama accidente de tipo léxico, cuando cambia la raíz completamente. Por ejemplo, el femenino de hombre es mujer. El femenino de toro sería vaca. Yo no voy a decir, por ejemplo, vaco. No le coloco flexivo. Ni tampoco digo vaca hembra, vaca macho. No aumento una palabra, no es sintáctico. Sino que cambia completamente el lexema o raíz. Por eso que se llama género de tipo léxico. Pero principalmente preguntan por los dos. De manera morfológica, agregando morfemas flexivos o A, ES, S, o accidentes de manera sintáctica, agregando una categoría más para marcar el género o el número. Pudieras agregar un artículo o se pudiera agregar, en todo caso, un adjetivo como hembra, macho, para precisar mejor el significado de esos sustantivos, ¿no? Por otro lado, RAE nos ha colocado un listado de palabras que se han actualizado en cuanto al uso de su género. Por ejemplo, el hecho de que antes, para el término médico, si yo quería colocar su femenino, tenía que decir su sinónimo como doctora, ¿no? O la médico. Pero hoy ya se puede decir para el femenino la médica, se admite, se usa. Igual también, por ejemplo, para el término gigante. Por mucho tiempo, los gigantes solo eran personajes masculinos y las mujeres no accedían a este tipo de personaje. Si decían gigantes, si era un personaje masculino. Pero, joven, el mundo avanza, el mundo evoluciona. ¿Por qué las mujeres también no podemos ser gigantes? Entonces, si la mujer ocupa más espacios, los femeninos se van admitiendo. Entonces, en gigante ya se puede decir también giganta. Del término comediante, que era un oficio solo para varones, ahora ya se puede decir comedianta, se admite. Igual también pasó, por ejemplo, con el caso del término tigre, que por mucho tiempo hemos dicho tigresa y ahora se admiten los dos. Puedes seguir usando tigresa, pero también se admite tigra como forma correcta. Del término jabalí, se decía jabalí hembra, jabalí macho. Ahora ya se puede decir jabalina. Profe, pero me voy a confundir con el deporte de la Olimpiada, pero lo puedes sacar por contexto. Si yo digo la jabalina acaba de parir 3 crías, usted en la vida va a pensar que es el deporte de la Olimpiada pariendo crías. Puede deducir por el contexto que se refiere al femenino de jabalí, ¿no? Entonces, la palabra médica, giganta, comedianta, tigra, ya se admiten como formas correctas en el femenino. Esto con respecto al sustantivo. Y también te pudieran pedir clases de sustantivos, porque eso también está en la práctica dirigida. Por ejemplo, cuando hablamos de las clases de sustantivos, vamos a ver que el sustantivo puede ser sustantivo de tipo común o sustantivo de tipo propio. Si es común, es porque generaliza. Si es propio, es porque particulariza. Si digo río, es común. Pero si digo Rímac, Ené, Amazonas, propio. Y los nombres propios llevan mayúsculas. Así también los sustantivos pueden ser concretos, si se pueden percibir con los sentidos,
O abstracto, si no se puede percibir con los sentidos. Por ejemplo, adolescente sería concreto, pero adolescencia, que es una etapa evolutiva del hombre, es un concepto sustantivo de tipo abstracto. Así también los sustantivos pudieran ser simples, compuestos o locuciones sustantivas. ¿A quién le llamo sustantivo simple? Aquel que tiene una sola raíz. Por ejemplo, mosca. ¿A quién le llamo sustantivo compuesto? Más de una raíz. Por ejemplo, matamosca. ¿A quién le llamo locución sustantiva? Es una frase que equivale a un solo sustantivo. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa. Yo no puedo contar Mario 1, Vargas 2, Llosa 3. No, Mario Vargas Llosa. Toda la frase es una locución que equivale al nombre de un autor. O puedo colocar el nombre de un platillo, por ejemplo, ají de gallina. Sería una locución sustantiva que se cuenta como un solo sustantivo. O Ministerio de Salud es una locución sustantiva que hace referencia al nombre de una institución importante. La ciudad de los perros se cuenta como un solo sustantivo porque es el nombre propio de una obra, pero con forma de frase. Una locución tiene forma de frase, pero equivale a un solo sustantivo. Locuciones, simples, compuestos, locuciones. O también podrían ser sustantivos primitivos o de tipo derivado. ¿A quién se le llama primitivo? Aquel que tiene solo raíz. ¿A quién se le llama derivado? Raíz más sufijo derivativo. Por ejemplo, diente es un sustantivo primitivo, solo raíz. Pero si yo digo dentista, que sería diente más ista, sustantivo de tipo derivado. Si digo jarra, primitivo. Jarrita, derivado. Madre, primitivo. Pero madrina, que es madre más ina, morfema derivativo, sustantivo de tipo derivado. Y para cerrar, tenemos sustantivos de tipo individuales, porque denotan un solo ser, y la idea de colectivo. El colectivo indica la idea de conjunto. Por ejemplo, isla es individual, pero archipiélago es un colectivo. Perro es un individual, pero jauría es un colectivo. Poeta es individual, pero Parnaso significa conjunto de poetas. De un ser a idea de conjunto para el colectivo. En tu práctica nos han colocado dos nombres más. Uno de ellos dice topónimo. Cuidado, porque decir topónimo no es lo mismo que decir gentilicio. ¿Qué significa un topónimo? Topo significa lugar, nimio, nombre. Topónimo, el nombre propio de un lugar. Por ejemplo, si yo digo Perú, Perú es un topónimo. Pero si yo digo peruano, el que proviene de ahí, origen y procedencia, entonces peruano es un gentilicio. Si yo digo, por ejemplo, Rímac, Rímac sería para mí topónimo. Pero si digo rimense, sería mi gentilicio. Entonces, topónimo, nombre propio del lugar. Y gentilicio indica origen o procedencia. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Estás ahí? ¿No has muerto? A ver, te leo en el chat. ¿Todo ok? Ya, entonces continuamos. Vamos a ir a la práctica y te voy a pedir que te ubiques en tu semana número 7 porque vamos a resolver las 5 primeras preguntas. ¿Ok? Las 5 primeras. Luego nos vamos a saltear. Vamos a resolver la pregunta número 11 también, que es de sustantivo. ¿Ya? Luego te salteas a la pregunta 13 también, 14 y 15. ¿Ya? Las 5 primeras, 11, 13, 14 y 15. Empezamos con la pregunta número 1. ¿Listo? Vamos con la número 1. A ver, sigamos la lectura. Dice,
Si el nombre sustantivo es la palabra gramatical que designa a los elementos de la realidad material o no, señale cuántos sustantivos hay en el siguiente texto. Vamos a contarlos. Mira, la clave dice que hay 7 sustantivos y que la clave es casa. El texto decía así: ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte. El primer sustantivo sería el término hora. El segundo sustantivo sería el término muerte, que alguna vez llegaría. Vez sería otro sustantivo. Vez. Llegaría mi redentor, redentor, el redentor. Desde entonces no me duele la soledad. La soledad tiene artículo, sustantivo, porque sé que vive mi redentor, otro sustantivo más. Y al fin se levantará sobre el polvo, el polvo. Polvo también sería sustantivo. Un total de 7. Entonces, por eso se marcaron barquito, marcaron casita. La clave era casa. Cerca, cerca. La clave era casas. Eran 7. Ah, el término vez. ¿Por qué es el término vez, Sergio? Le van a sacar rapidito. Donde dice vez, ¿qué dice? Dice alguna vez. Alguna vez. Y el alguna, ¿qué cosa es? ¿No es un determinante? Alguna vez, la vez, mi vez, tu vez, las veces. Se puede pluralizar. ¿Ya? Y alguno es un determinante. Y si yo coloco determinante delante de, es un sustantivo. ¿Ya? Entonces había 7. A ver, en la número 2, reivindícate, a ver. ¿Cuántos sustantivos hay en la número 2? Tómate tu tiempo, a ver. A ver, dicen que 2 es casita. ¿Sí? Hay 7. La clave es 7. Muy bien, la clave es casita. ¿Quiénes eran los sustantivos? Hombre, el hombre. Un plan, ahí está, determinante, un plan. Luego ejecución, su ejecución, la ejecución. Alemania, que es nombre propio, un país, hay determinante, un país, el país. La abyección y un espía. 7 en total. En la pregunta número 3, vamos a la pregunta 3, que es una pregunta bien amplia. Te piden contar cuántas frases nominales complejas hay. Pero usted sabe que una frase nominal compleja es aquella que presenta MI o aposición o subordinada adjetiva, ¿verdad? Entonces vamos a buscar. Yo te voy a pedir que resaltes o subrayes si tienes la práctica a mano, si no, resaltes en computadora las siguientes frases. Por ejemplo, en la número 3 vas a subrayar la siguiente frase. Desde 29 hasta 2020. Y esa primera frase de 29 sesiones realizadas entre los años 2017 y 2020, todo eso es la primera frase nominal, donde sesiones sería mi núcleo y entre los años, todo eso es mi MI. Entonces, si hay MI, es la primera frase nominal compleja. La siguiente frase a resaltar es César Hildebrand, coma, el periodista más representativo de nuestro tiempo, coma. Esa es la segunda frase nominal, donde César Hildebrand sería mi núcleo y lo que está entre comas sería la aposición explicativa. Entonces, tiene aposición que especifica a César, es frase nominal compleja. 2. Luego, hay que resaltar la frase los episodios que construyeron su vida íntima. Esa es la tercera frase nominal, donde episodios es el núcleo. Y esa forma de que construyeron su vida íntima, ese que construyeron su vida íntima es una subordinada adjetiva. ¿Qué construyó su vida íntima? Los episodios, es una subordinada adjetiva. Y usted sabe que una subordinada adjetiva funciona como MI. Entonces, hay MI o otra frase nominal compleja. Luego, hay que subrayar los hitos que marcaron el destino de nuestra república, desde hitos hasta república, donde hitos sería el núcleo. Y esta forma de que marcaron el destino de nuestra república es la subordinada adjetiva,
que funciona como un MI. Entonces, hay MI, otra frase nominal compleja. Luego, resaltar la frase, el libro Confesiones de un Inquisidor, donde libro sería el núcleo y Confesiones de un Inquisidor es la aposición que especifica libro. Entonces, hay aposición, otra frase nominal compleja. Luego, resalta el tradicional local de librerías El Virrey, de tradicional hasta Virrey, donde local sería su núcleo y de librerías sería mi MI y el Virrey es su aposición de librerías. Entonces, en ese caso, tengo MI, tengo aposición, otra frase nominal compleja. Luego resalta pasaje Nicolás de Piérola, donde pasaje es el núcleo y Nicolás de Piérola su aposición que lo especifica. Entonces, otra frase nominal compleja. Por último, ya para cerrar, el jirón conde de Superunda, donde jirón es el núcleo y conde de Superunda sería la aposición que lo especifica. Entonces, otra frase nominal compleja. Y por último, el centro de Lima, donde centro sería el núcleo y de Lima sería su MI. Como hay MI, otra frase nominal compleja. En total había 9. 9 y la clave tenía que ser casita. Así es, había 9. La última no lo contó, sí, también es el centro de Lima. Centro núcleo y de Lima como si fuera su MI. Profe, ¿y no puedo contar el centro de Lima como un solo sustantivo? No. ¿Sabes cuándo lo pudieras contar, Lucerito? Cuando hubieran colocado centro de Lima y centro iría en mayúscula. Entonces, si centro lleva mayúscula, lo puedes contar como nombre propio, centro de Lima. Así, por ejemplo, como Ciudad de los Reyes. Ciudad lleva mayúscula y Reyes también. Pero ¿le han colocado mayúscula a centro? No le han colocado. Entonces, son dos sustantivos diferentes. Uno de ellos es centro, el núcleo, y de Lima sería su MI. Claro, la mayúscula cuenta mucho. ¿Ya? Entonces, si hubieran colocado ahí en el centro de Lima, se refiere al centro de toda la capital. No se refiere como centro de Lima, como un nombre propio, sino como el centro de un lugar. Por eso que está en minúscula centro. Si colocara mayúscula, yo lo hubiera contado como un nombre propio, como una locución, ¿no? Como uno solo. Pero no hay mayúscula en centro. ¿Ya? Entonces, en ese caso serían 9 y la clave sería casita. A ver, Luz, lo de frase positiva, especificativa, explicativa. Muy bien. Por ejemplo, si yo coloco una oración como esta, Luz, mira, en la primera digo, Clara, coma, mi amiga, coma, llegó. En este caso, mi frase nominal sería Clara, mi amiga, donde Clara sería mi núcleo del sujeto. Pero si yo simplemente digo, Clara llegó, yo no sé quién es Clara. Me tienes que especificar quién es Clara. Ah, profe, Clara llegó ya, pero ¿quién es Clara? Hay muchas Claras en el mundo. Ah, profe, Clara, mi amiga. Entonces, ese mi amiga está especificando a Clara. Y como lo especifica, entonces mi amiga sería una aposición. Pero como tiene comas explicativas, aposición de tipo explicativa, porque tiene comas explicativas. Pero si no coloco Clara, coma, mi amiga, si no lo coloco al revés, así, mi amiga Clara, mi amiga Clara llegó. Si usted simplemente me dice, mi amiga llegó, ya, pero ¿qué amiga? Tiene 100 amigas. Ah, profe, mi amiga Clara. Entonces Clara estaría especificando al nombre amiga. Y como es un especificador del núcleo, entonces Clara sería mi aposición. Pero no tiene comas. Como no tiene comas, aposición
de tipo especificativa. La aposición especificativa aclara al núcleo, no lleva comas, pero siempre es un nombre propio. Ese es su especificador, que es un nombre propio. Por ejemplo, el profesor llegó tarde. ¿Qué profe? Ah, el profesor Tasaico. Ah, entonces Tasaico es una aposición especificativa. Todo nombre propio que me ayuda a especificar al núcleo, pero no tiene comas. Y si yo coloco Clara, coma, mi amiga, coma, aposición de tipo explicativa. ¿Por qué? Porque tiene comas de tipo explicativa. No la mayoría ya, es algo. Número 4, a ver. En la 4, a ver, Gloria, Luz, ¿qué han marcado? En la 4 te ayudaban un poquito porque ya te habían subrayado las frases nominales. Lo único que había que marcar era quiénes eran sus núcleos. Sus núcleos. ¿Qué marcaste? Casita. Ya. Otros han marcado dado. ¿Y qué pasaría si digo que la clave es barco? Porque la clave es barquito. Es barco. Por ejemplo, vamos a ver. En la primera dice, un amigo mío, Luis R. El núcleo ahí es amigo. Varios compañeros de colegio. El núcleo, compañeros. Algunas aventuras picantes. El núcleo, aventuras. Las reuniones de gente joven. El núcleo, reuniones. Y estaba para dudar la última, que dice, uno de mis buenos amigos de la infancia. Ahí el núcleo es uno. ¿Por qué el núcleo no puede ser amigos? Porque miren lo que dice, uno de mis buenos amigos. Entonces, si dice de mis buenos amigos, ¿acaso ese de mis buenos amigos no sería el MI? Porque el MI lleva preposición. Entonces, amigos no era el núcleo, sino que era parte del modificador indirecto. El núcleo nunca lleva preposición delante de. Y si hay preposición, posiblemente sea un modificador. No se trata de un núcleo. Entonces, uno es el núcleo y el de mis buenos amigos de la infancia sería su MI. Profe, ¿y por qué Luis no puede ser el núcleo ahí? Ah, ¿por qué Luis no puede ser? Porque Luis es un especificador. Y si es un especificador, de solo es una aposición. Aposición. Entonces, clave barco en la 4. 5. Vamos a ver, pregunta 5. Los nombres se clasifican según su naturaleza. Entonces, diga quiénes son sus clases. En la primera dice, 1. El virrey y su amada recorrían la Alameda. Ya, pero Alameda es el conjunto de álamos. Entonces, es un colectivo, ¿sí? Luego, templanza no se puede percibir con el sentido porque es abstracto. Aroma se percibe con el sentido del olfato concreto. Alpaca, un solo ser individual. Y Amazonas, mayúscula inicial, nombre propio. Entonces la clave era casita. Así es. La única que no dudó, así es, casita. Luego, pregunta 11. ¿Ok? Pregunta 11. Te han dado un texto bastante amplio y te dicen, los colectivos indican la idea de conjunto. Y los topónimos, nombres geográficos de lugares. Te dicen, ¿cuántos colectivos hay? ¿Y cuántos topónimos, nombres de lugar hay? La clave que daban era barco, en la pregunta número 11, barco. Vamos a ver por qué. El texto decía así. En el siglo XVI, Francisco Pizarro y un grupo de avisados conquistadores españoles invadieron furiosos y celosamente armados los dominios territoriales del imperio incaico. Hasta ahí. Cuando dije Francisco Pizarro y un grupo, resalta eso, grupo. Grupo sería un colectivo, colectivo de gente, de personas. Ahí va uno. Luego dice, los dominios territoriales del imperio incaico.
subraya eso. Imperio incaico, nombre del lugar. Aunque es nombre de acontecimiento histórico también, ¿no? También es nombre de lugar. Luego, hueste lo voy a tomar como colectivo, conjunto de personas también, hueste. Pizarrista penetró portando al frente el pabellón de Castilla. Castilla también sería para nosotros nombre de topónimo, Castilla, nombre de lugar. Todos llevaban en una mano la cruz del Nazareno. Nazareno no, porque es nombre propio de persona. Te pide nombre propio del lugar. Muerto en el Calvario. Y miren que en Calvario han colocado una mayúscula. ¿Por qué? Porque Calvario es un nombre propio. Le dieron ese nombre al nombre en el cual sufrió y murió Jesús. Pero si yo digo, por ejemplo, vivir con mi ex fue un calvario, entonces ese calvario no le colocas mayúscula, porque tomo calvario como sinónimo de tortura, pero aquí le han colocado mayúscula a calvario. Muerto en el Calvario, ¿no? Lugar de tortura, mayúscula para Calvario. Entonces es nombre del lugar, se toma como topónimo. En la otra mano la espada, autora de tantos crímenes e injusticias. Y ahí termina. Entonces había dos colectivos, grupo, huésped, y 3 topónimos, que eran Imperio Incaico, Castilla y el término Calvario. ¿Ya? Profe, ¿y pabellón? Pabellón no es colectivo, solo denota a un lugar, ¿no? Nombre común del lugar, pabellón, pero no es colectivo. Ah, pabellón de Castilla, no, solo Castilla era el topónimo, solo Castilla. La clave era barquito en la pregunta 11. En la 13 te dice, coloca el correcto plural sobre las palabras latinas, sobre latinismos. Correcto plural para el término récord sería records. Y correcto plural para hábitat sería hábitats. Entonces la clave en 13 era casita. En 14, mira lo que dice. El género, como el número, son características gramaticales de la frase nominal que se manifiestan en el español, tanto en masculino como en femenino, de manera morfológica o sintáctica. Señalen la oración entonces en la cual las frases nominales subrayadas expresan estas categorías solo sintácticamente. Sintácticamente, o sea, agregando un artículo, ¿no? O un adjetivo, no conflexivo, agregando una categoría más. La clave a marcar era dado. Por ejemplo, en el caso de virus, yo no puedo colocar viruses, ¿no? Sino que digo los virus y agrego un artículo de manera sintáctica. Pero en la A sí puedo cambiar de bacteria a bacterias. Eso lleva flexivo, es morfológico. De corazón a corazones, lleva flexivo, morfológico. De infección a infecciones, lleva flexivo, morfológico. Y de célula a células, lleva flexivo, morfológico. El único sintáctico era la D, que de virus debo cambiar a los virus, agregando un artículo para el plural. Y en la 15, miren lo que dice. Oración cuyo enunciado en femenino sea correcto, que se haya usado el femenino de manera correcta. Y en la 15 la clave era avión. La reconocida música, pero usted sabe que el término música tiene 2 significados. Puede ser la música de la canción, como también se puede referir a la música de una mujer, ¿no? O sea, su oficio que se desempeña. En vez de decir músico, también se puede decir música, así como médica. Entonces, la A está correcta. Pero, ¿qué errores se cometieron en el resto de claves? Por ejemplo, la nueva ingeniero. No es la ingeniero, es ingeniera. En la C no es comediante, sino comedianta. En la D dice, esa pseudoperiodista, ahí está bien, fue desenmascarada por su propia detectiva. No es detectiva, es la detective. El detective, la detective. Y en enano dice, develaron una placa en honor de la ex primera ministra. En vez de primera ministra. Entonces todas tenían error en el género y la clave a marcar en 15 era avión.
Nos faltan las preguntas de pronombre. Pregunta, ¿puedo borrar la primera parte de la pizarra para avanzar algo de pronombre? ¿Sí? Si van a tomarle una captura, háganlo ahora. Listo, muchas gracias, Briana. Gracias, Fabiola. No está Peter, así que por eso requería que tomen fotos. Vamos a borrar esto. Listo. Entonces, por este lado, voy a hacer un repaso general de lo que es pronombre, ¿ok? Y luego que repasemos, vamos a elegir unas 3 preguntas más para poder resolver de pronombre y el resto te voy a dejar clave para que tú puedas corroborar. ¿Ya? Primero, cuando hablamos del pronombre, sabemos que el pronombre es una categoría gramatical variable porque tiene accidentes gramaticales y esos accidentes son género, número, persona, y como tiene accidentes, por eso le voy a llamar palabra de tipo variable. Presenta accidentes gramaticales. Y el pronombre cumple esa función importante de estar reemplazando a quién, al nombre. El pronombre reemplaza al nombre, es decir, reemplaza al sustantivo, cuando éste no se encuentra presente. Los pronombres pueden ser determinativos o pueden ser personales. Los determinativos se parecen mucho a los determinantes, solo que modifican al verbo. Si yo digo, por ejemplo, este chico, no es lo mismo que decir este llegó. Si nos damos cuenta, el término este y este tienen la misma escritura, pero en el primero se está comportando como si fuera un determinante, porque se llama determinante todo aquello que modifica a un sustantivo. Pero si modifica a un verbo, y ya no digo este chico, sino que digo este llegó, entonces este sería para mí un pronombre, porque está modificando y acompañando al verbo. Entonces, los pronombres también pueden ser determinativos, cuando se parecen mucho en forma a un determinante, solo que ellos modifican al verbo. Si yo digo, por ejemplo, este llegó, por ejemplo, este llegó, el término este, ese, aquel, indica ubicación. Y aquellos pronombres que indican ubicación se llaman pronombres de tipo demostrativos, porque están indicando ubicación. En este caso, este, posición cercana, ese, posición media, aquel, posición lejana. Si yo digo, por ejemplo, piensa en mí, ese mí es un pronombre porque está modificando al verbo pensar, pero es un pronombre que indica pertenencia. Por ende, pronombre de tipo posesivo. Si yo dijera, por ejemplo, algunos, algunos, algunos creen, algunos creen en Dios, algunos, ese algunos es pronombre, porque está modificando al verbo creer, pero de manera indefinida. Algunos, no sé cuántos serán, pronombre de tipo indefinido.
Puede ser algunos, pocos, muchos, todos, nadie, ¿no? Nadie cree, indefinido. Como también pudieran ser definidos. Por ejemplo, cuando digo dos chicos, ¿no? Dos llegaron tarde al aula. Dos es pronombre, porque está modificando el verbo llegar, pero como indica cantidad exacta, pronombre de tipo numeral. ¿Qué tipo de numeral? Cardinal, porque indica la cantidad exacta. Si quisiera indicar puesto, ocupado, posición, ordinal. Si quiere indicar porción de la unidad, partitivo. Múltiplo de la unidad o distributivo. Cualquiera de ellos, numerales. Si yo digo, por ejemplo, ¿quién? ¿Quién es? ¿Quién es ella? Y cierro el signo de pregunta. Este quién, yo lo voy a tomar como pronombre. Pronombre porque acompaña al verbo. ¿Quién es? Pero es un pronombre de tipo enfático. ¿Por qué enfático? Porque lo uso para realizar preguntas y además está llevando tilde. También se le llama pronombre de tipo interrogativo y está acompañando al verbo, por eso que tiene que ser un pronombre. Entonces, ya sea enfático, numeral, indefinido, posesivo, demostrativo, se van a llamar pronombres determinativos, porque se parecen mucho a los determinantes, solo que el pronombre siempre está modificando al verbo y el determinante al sustantivo. Y en el caso que sean pronombres personales, los pronombres personales tienen dos grandes clases. Ellos son pronombres personales de tipo tónicos y pronombres personales de tipo átomos. Los tónicos cumplen función de núcleo del sujeto y los átomos cumplen función o de objeto directo o función de OI, función de núcleo y función de complementos. Entonces, si yo digo, María dio las gracias a su madre. Entonces, mis frases nominales serían María, las gracias y a su madre. Y los sustantivos que son núcleos serían María, gracias y madre. Y lo voy a reemplazar por sus pronombres. En vez de María, voy a decir ella. Ella dio, ¿qué dio? Las gracias, las dio. Esas gracias serían nuestro objeto directo. Y esas gracias, ¿a quién se las dio? A su madre. Ella le dio las gracias. Entonces, ese le estaría funcionando como el objeto de tipo indirecto. Entonces, ella sería un pronombre tónico con función de núcleo del sujeto, pero las y le, que funcionan como OD y OI respectivamente, pronombre átono, pronombre átono. ¿Quiénes son los pronombres átonos del español? Son ellos. Me, te, se, los, se, los, las, les, nos. Todos ellos son los pronombres átonos del español, que pueden funcionar como objeto directo o como objeto de tipo indirecto. Y estos pronombres átonos, a su vez, pueden estar dentro o fuera del verbo. Si están dentro del verbo, los llamarás pronombres enclíticos. Por ejemplo, cuando digo, dáselo. Dáselo, donde mi verbo sería el verbo dar. Este lo se entiende como dale eso, ¿no? Y ese se entiende como dáselo a él. Cuando yo digo dáselo, se entiende como dale eso a él, ¿no? Y el pronombre se y lo están dentro de la raíz verbal. Entonces tendríamos pronombres, pero de tipo enclíticos, donde en significa dentro del verbo. Pero si en vez de colocar dáselo,
Yo hubiera colocado, por ejemplo, se lo da, y hubiera colocado mis pronombres átonos. En este caso, fuera de la raíz verbal, entonces los llamarías pronombres de tipo proclíticos, donde pro significa fuera de la raíz verbal. Y cuando te dicen, cuente cuántos pronombres hay o qué alternativa presentan más pronombres, también debes contar los pronombres que están dentro del verbo. Pero tienes que tener mucho cuidado al momento de contar. ¿Por qué? Porque si te colocan esto, por ejemplo, como, vamos a colocar la raíz del verbo amar, y voy a decir, por ejemplo, ama, ámame, ámate, ámalo, ámala, ámanos. Entonces, estos pronombres, cuando yo digo ámame, ese le se debe entender como ámame a mí. Ámate se debe entender como ámate a ti. Ámalo, ámalo a él, ¿no? Ámala, que se entiende como ámala a ella, ¿no? Y ámanos, que se entiende como ámanos a nosotros. Entonces, para que estos pronombres me, de, lo, la, nos funcionen como enclíticos y lo cuente como pronombres átonos, se tiene que entender como a mí, a ti, a él, a ella, a nosotros. Porque si tú ves esto en tu examen, por ejemplo, viene alguien y te pregunta, ¿ingresaste? Tú no puedes cometer el error de decir que este pronombre que está aquí, esta partícula que está aquí, te, es un pronombre. Profe, en ingresaste, el te es un pronombre. No, no es pronombre. Ahí no es. Porque si yo tomo el te como pronombre, la pregunta es, ¿se entiende como a ti? Cuando yo digo ingresaste, ¿se entiende como te ingresaste a ti? No te ingresaste a ti, ingresó en otro lugar. Entonces, ahí no significa a ti, sino que el te solo está coincidiendo con la terminación hace del verbo. Cuando tu madre te pregunta, hijo, ¿comiste? Pregunta, ¿contarás el te como un pronombre? ¿Significa a ti? Cuando alguien te pregunta, ¿comiste? ¿Te comiste a ti? ¿O usted comió otra cosa? No te comiste a ti. Entonces no significa a ti. Entonces ese ti no lo cuentas como pronombre, sino que es parte de la conjugación del verbo. Y cuando un verbo termina en aste, termina en iste, entonces ese último te no se debe contar como pronombre. Solo coincide con la conjugación del verbo. Entonces, claves. En el caso de la pregunta, quedamos en la pregunta número 5, ¿verdad? En la 6 la clave era casita. Existían 25 pronombres. En la número 7 dice, ¿en cuál de las oraciones la palabra más es un pronombre? Y la clave a marcar en 7 era casita, donde dice, por si acaso no nos vaya a faltar luego el vino, anda, compra más. Si ese más se puede reemplazar por eso y decir, anda, compra eso, entonces el más es un pronombre, cuando se reemplaza por eso. Pero si yo digo, por ejemplo, más dinero, más vino, solo es un determinante. En el número 8 te dice, ¿cuántos errores encontramos en el siguiente texto? Pero hay un pequeño problema, se han comido el texto. Y como no hay texto, entonces no hay que contar. Pero para arreglar la clave, porque tiene que haber una clave, vamos a contar los errores de la única oración que quedó ahí, que es la oración le propusieron a varios. Pero como son varios, debe ser les propusieron. El pronombre está mal usado. En vez de le, les, porque son varios. Entonces, como hay un error nada más, porque quedó una oración, entonces la clave sería avión. No queda de otra porque el texto se comió. En la pregunta 9, no hay clave. ¿Por qué? Porque la computadora ya corrigió los errores. Entonces, la idea era escribirlo mal para que usted corrija el error. Pero el autocorrector ya hizo el trabajo por ti. Entonces, ya no hay nada que corregir.
Por ejemplo, si decía acá, el más flojo ocupa un asiento, debió decir detrás mío. Y como decía detrás mío, se tenía que cambiar por la forma detrás de mí. Ya lo corrigieron, ¿no? Y mis amigos a los lados, con la intención de plagiar en una evaluación que la era decisiva. Ya ahí no es que la era, sino que es que les era decisiva, ¿no? Porque es para ellos que les era decisiva. Y todo lo demás está bien. Ya lo corrigió la computadora. Bueno, fuera que el examen fuera así, ¿no? Ya no hay nada que corregir. En la pregunta 10 sí hay clave. Miren lo que dice. En el texto, han sido 21 camionetas las requisadas. No es correcto decir 21 camionetas, porque como es camionetas en femenino, debiste colocar, han sido 21 camionetas las requisadas. 21 camionetas, aunque suene feo, pero es lo correcto, la correcta concordancia gramatical. He contratado 21 enfermeros, bien, porque son hombres. He contratado 21 enfermeras porque son mujeres. Entonces ahí falló lo de 21, cambiar por 21. Entonces la clave tenía que ser barco en la número 10. 11 ya la hicimos. Y solo nos falta 12. En la 12 dice, considerando que los pronombres tienen diferentes relaciones, diferentes clases, marque las clases correctas con su columna. Y la clave en 12 era dadito. Dado. Muy bien, Valentina. Muy bien, Sergio. La clave era dado. Le atinaste, Sergio, por fin. En la 12 dice, por ejemplo, Carlos te vio ayer junto a ese supervisor detestable. En la número 5 hay pronombre personal átono, sí, el T. Ese T sería el átono, ¿no? Aquel libro inédito que tanto te gustó es mío, mi amigo. La letra B tiene que ir con el posesivo, ¿no? Cuando digo te gustó, es mío. Ese mío sería el posesivo. No fue solo aquello la razón de su molestia, sino tu indiferencia. No solo fue aquello, ya, pero ese aquello, esto, esos son los demostrativos. Por eso que la clave en 12 era dado. ¿Ya? Y nos quedamos aquí por el día de hoy porque ya hicimos 13, 14, 15 y hemos acabado con todas las prácticas. Ah, en 12, repito, la clave en 12 era dado. 7. ¿Dónde está usted que se la perdió? ¿Ver? La 7 era casita. 12 dados, 7 casita. Claro, en 9 dije que no había clave porque ya estaba corregida. Ya estaba corregida. No había nada ya que corregir en la número 9. Y en la 8 se comieron el texto, ¿no? Por eso que cambié la clave. Listo, chicos. Ha sido todo por hoy. Gracias por la atención. A repasar, chicos. A repasar. A ustedes, chicos, cuidan.